¿Por qué Adán fracasó teniendo todo en el paraíso, mientras que Jesús venció sin tener nada en el desierto? Escuchemos la palabra de Dios de hoy, 22 de febrero, primer domingo de Cuaresma. Primera lectura tomada del libro del Génesis, capítulo 2. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos, purifícame de mis pecados, puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Segunda lectura tomada de Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo,
se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia superabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. Hoy nos ocuparemos del pasaje de las tentaciones de Jesús según el Evangelio de Mateo. Jesús es conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Esta afirmación es muy fuerte y extraña, pues Santiago 1:13 dice: «Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie». Vamos a escudriñar la palabra tentación para darnos cuenta que, como este término perasmo se dice en griego, tiene dos connotaciones donde no deja mal parado lo que dice Santiago ni es contradictorio con lo que dice Mateo. Pues las dos acepciones del término justamente confluyen aquí. La palabra peirasmos puede significar probar, con el fin de fortalecer y demostrar calidad. Esta sería la finalidad desde la perspectiva de Dios. Dios prueba para entrenar,
digamos. Y la segunda acepción del término tentar, que se utiliza para hacer caer a alguien con ese fin. Y esto es lo que hace el demonio. El oponente de Jesús es identificado primero como el diablo, que significa acusador o calumniador. Luego es llamado tentador y finalmente se le dice Satanás, que quiere decir adversario. El Evangelio presenta al demonio como un ser personal, externo, que se opone al plan de Dios. El diablo en Mateo actúa como un escriba perverso. Conoce la escritura, la cita y la distorsiona para sus fines. O quizá también al revés. Los escribas actúan como el diablo. Las dos cosas. La tentación sucede en el desierto. El desierto no es solo un lugar geográfico, también es un espacio simbólico cargado de mucha memoria teológica. Allí Israel fue constituido como pueblo, pero también donde se rebeló contra Dios. Ahora, desde ese mismo lugar, Jesús entra en la arena de la historia de la salvación para revertir el fracaso del éxodo. Dice el texto, pasó 40 días y 40 noches. La cifra 40 es algo que conecta a Jesús con muchos acontecimientos del Antiguo Testamento, como los 40 años de Israel en el desierto, los 40 días de Moisés en el monte sin comer ni beber, y muchos otros acontecimientos. El diablo se muestra oportunista. Jesús es un hombre real, sujeto a la necesidad física. Después de ayunar 40 días, siente hambre y de esa vulnerabilidad se aprovecha el diablo, que está al acecho, y le dice: si eres hijo de Dios. Ese condicional sí no expresa duda, sino que asume la realidad de lo declarado en el bautismo. En otras palabras, le está diciendo: puesto que eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. La tentación consiste en invitar a Jesús a usar sus facultades divinas para satisfacer su propia necesidad, rompiendo de esta manera la dependencia absoluta de Jesús del Padre. Es una invitación a desligarse del Padre. ¿Por qué sufrir como un hombre si tienes el poder de Dios? Jesús responde citando Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto Jesús recuerda que, aunque la comida es esencial para la vida humana, acceder a ella no justifica para ponerse contra la voluntad de Dios. Jesús vence la tentación porque no actuó por un impulso instintivo. Allí donde la naturaleza humana invitaría a asegurarnos primero la vida, nadie criticaría a Jesús si hubiera convertido las piedras en pan. Nos parecería incluso normal, pero Él eligió la obediencia al Padre, obediencia que quizás no entendí en ese momento. Desde esta óptica, nunca será justificable vender la fe o la dignidad humana por hambre. Después, el escenario cambia. Del desierto se pasa al templo de Jerusalén. Una pregunta común aquí: ¿ese cambio fue físico? O sea, ¿llevó el diablo a Jesús arriba de la torre del templo? La mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden que
fue una especie de visión. Es común en la Biblia la frase fue llevado en espíritu. Lo más probable es que Jesús haya vivido estas tentaciones como una experiencia interior expresadas en estas formas de escenas que se presentan en la tentación. El diablo nuevamente recurre a la Biblia y hace una hermenéutica perversa de una afirmación del Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti. La tentación consiste en obligar a Dios a intervenir, forzando un milagro para validar su protección. Jesús responde con Deuteronomio 6:16. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús enseña que la fe no necesita probar a Dios con exhibiciones espectaculares. La verdadera filiación es una confianza silenciosa que no exige señales de seguridad. De hecho, por definición, la fe no necesita pruebas. Si hay pruebas, ya no es fe. La tercera tentación ocurre en un monte muy alto, un lugar de visión donde se muestran todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El diablo ofrece la transferencia de todo el dominio político a cambio de un acto de postración y adoración. Esta tentación es una estafa, porque no es cierto que al diablo le pertenezcan esos reinos. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y cuanto la llena, solo para citar un pasaje de los muchos que hacen este tipo de afirmaciones. Aunque el Nuevo Testamento reconoce cierta realeza de facto del demonio, pero como usurpador, un poder que ha obtenido debido a la corrupción del mundo, pues el que está en pecado está bajo su dominio. Eso no significa, sin embargo, que sea suyo y lo pueda dar. El diablo promete poder y gloria que no le pertenecen y que no puede conceder verdaderamente. La respuesta de Jesús es: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús desenmascara al diablo al recordarle con esta cita de Deuteronomio 6:13 que Dios es el único Señor, es decir, el único dueño. Además, que no hay reino sin cruz y que gobernar sin obedecer a Dios es perderlo todo. Después de esta tentación, el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. El diablo se retira derrotado por la palabra de Dios. Los ángeles aparecen para servir. Diaconeo se dice en griego, un término que en Mateo suele referirse al servicio de alimentos. De esta manera, se sugiere que Dios provee milagrosamente lo que Jesús se negó a obtener por medios no aprobados todavía por el Padre. Dos consideraciones finales. Número 1. El uso de la Escritura por parte de Jesús no es una técnica de debate, sino un acto de reinterpretación autoritativa de la Torá. Jesús explica y aplica el verdadero sentido del texto bíblico ante una hermenéutica del vacío que propone el diablo, una interpretación manipuladora que daría para justificar cualquier cosa.
Número 2. Jesús, afrontando las tentaciones, define lo que no es el reino de Dios. No es un reino de bienestar material garantizado mediante milagros económicos. No es un reino de exhibicionismo religioso o manipulación de la divinidad. No es un reino de poder político obtenido mediante la idolatría, el fraude o la violencia. Por el contrario, el reino se establece mediante la obediencia, la humildad y la adoración exclusiva a Dios. Esta visión choca frontalmente con las expectativas mesiánicas populares del siglo I que buscaban un libertador político militar. Te dejo algunos puntos para reflexionar. 5 puntos breves, además los que tú puedas sacar de las lecturas. Número 1. Debemos de pasar de consumidores a seres integrales. Hoy la tentación no solamente es el hambre física, el hambre del pan, sino el consumismo económico y emocional. Identifiquemos de qué tenemos hambre. Afectividad, atención, aplausos, reconocimientos, títulos. ¿Y cómo la estamos tratando de saciarla? Número 2. Pasar de la manipulación a la confianza real. Tentamos a Dios cuando intentamos forzar un milagro, la mayoría de las veces innecesario. No voy al médico, Dios me sanará. No tomo medicinas, Dios es mi médico y mi medicina. Dejemos de pedir milagros mágicos y empecemos a buscar la voluntad de Dios en el esfuerzo diario. Número 3. El éxito sin atajos éticos. El diablo engaña, ofrece lo que no puede dar, pero vende la ilusión, vende aquello que es irrealizable, pero crea la esperanza, la emoción de que algún día va a llegar eso que promete. Esto a cambio que lo adoremos. En nuestra vida eso se traduce en los pequeños pactos de maldad. Mentir para ascender o por conveniencia. Pisotear a otro para destacar. Sacrificar el tiempo de mi familia por estatus. Y así sucesivamente. Número 4. La responsabilidad. De la excusa a la redención. El primer pecado trajo consigo la incapacidad de decir yo fui. La vida diaria suele estar llena de es que fulano me hizo, es que el sistema es así, yo solo cumplo órdenes. Asumamos nuestra responsabilidad. Reconozcamos la parte de nuestro error. Pidamos perdón sin peros y enfoquémonos en la solución. Un ejemplo, si estoy predicando y no me ponen atención, no conviene decir, qué barbaridad, la gente no pone atención, ¿para qué vienen a misa? Mejor si hubieran quedado en su casa. Mejor lo planteamos de otra manera. No estoy teniendo la capacidad yo de captar la atención de la asamblea. Tengo que mejorar mi habilidad de comunicación para servirles mejor. Número 5. Jesús no dialoga con el demonio, lo corta con la verdad. Adán y Eva, en cambio, entraron en un diálogo con la duda y perdieron.
No permitas que el diálogo interno negativo gane terreno. Sustitúyelo proactivamente, como Jesús, con la palabra de Dios. Comparte en los comentarios qué te dice a ti la palabra este domingo. Tu aporte enriquece nuestra comunidad virtual. Dios te conceda un feliz domingo. De tibi Deus pulcrum diem, et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, su proteczione mastri nostre santissime, maneamus in pace Domini. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.